Es de verdad una de las peores sensaciones del mundo. Uno llega a casa, cansadísimo, y el bebé, que dicen que fue un ángel todo el día, explota en un llanto que parece no tener fin justo al vernos. Y claro, la culpa ataca con todo. Se siente como un rechazo directo. Pero, ¿y si te dijera que ese llanto es en realidad la prueba científica de que estás haciendo todo bien, que es de hecho el mayor cumplido biológico que un bebé puede hacer? La historia es casi siempre la misma, ¿no? Pasan 6, a veces 8 horas fuera, y la persona que cuida al bebé insiste en que todo estuvo perfecto. Que hubo risas, juegos, siestas tranquilas. Vamos, un bebé de manual. Pero entonces se abre la puerta. Esos ojitos se clavan en los nuestros. Y en un instante, en una fracción de segundo, toda esa paz, ¡puf!, se evapora. No hay una sonrisa, no hay bracitos abiertos esperando. Lo que hay es un colapso total. Un grito que parece que sale de lo más profundo de su ser. El cuerpito se pone tenso, la cara se arruga toda. Es un llanto que suena como si el mundo se acabara de terminar para él. Y en ese preciso instante, una vocecita dentro de la cabeza empieza a preguntar: ¿hice algo mal? ¿Por qué se pone así conmigo? ¿Es que no se alegra de verme? Es un momento que, de verdad, puede sentirse como un fracaso personal, como un golpe bajo. Pero aquí, justo aquí, viene la revelación que lo cambia absolutamente todo. Ojo que esto es importante. Ese llanto no es un reclamo, no es enojo, es una descarga neurológica súper sofisticada. Y es la señal más clara de que la relación entre ambos es segura y es fuerte. Ahora, lo interesante es entender el porqué. A ver, la idea de que el bebé simplemente libera la presión acumulada es cierta, sí, pero es solo la punta del iceberg. La razón de fondo es mucho más profunda. Está literalmente cableada en su biología de supervivencia. Para entender esto, hay que hablar de la teoría del apego, que propuso John Bowlby por allá en 1969. Él descubrió algo fascinante. Los bebés nacen con un programa neurológico, como un software preinstalado, para conectarse con una figura de apego principal. Y no es un capricho. Es una necesidad tan vital como comer o respirar. Entonces, ¿qué pasa cuando esa figura principal no está? Pues que el cerebro del bebé activa un modo de supervivencia. Ojo, no es que entre en pánico, no es algo tan evidente. Es más bien un estado de alerta muy sutil. Su sistema de respuesta al estrés está ahí, encendido, pero en segundo plano. Hay un estudio de la Universidad de Ámsterdam que lo muestra perfecto. Midieron el cortisol, que es la hormona del estrés, en bebés mientras estaban separados de sus cuidadores principales. Y fíjate qué curioso, por fuera los bebés se veían felices, jugaban, comían, todo normal, pero por dentro sus niveles de cortisol estaban por las nubes, o sea, estaban usando una cantidad de energía brutal solo para mantener la compostura. De acuerdo, entonces tenemos a un bebé que ha estado conteniendo esta tensión biológica todo el santo día. ¿Qué es lo que pasa en su cerebro en el momento exacto en que ve ese rostro familiar? El nuestro. Bueno, aquí es donde la neuroquímica se pone fascinante. Es que ese rostro, ese olor, esa voz, no son solo cosas agradables. Para el cerebro del bebé, son el interruptor de apagado, el off para ese estado de alerta. Su amígdala, que es como su detector de amenazas interno, recibe la señal más clara posible. Se acabó el peligro. Ya estás a salvo. Y entonces, ¡boom!, ocurre la descarga. El sistema nervioso, que estuvo en tensión por horas, por fin recibe el permiso para relajarse. Y al hacerlo, libera de golpe toda la carga emocional y todo el estrés que se guardó. Es una explosión, sí, pero una explosión totalmente necesaria. Y aquí está la clave de todo el asunto. Justo por esto el bebé no tiene este colapso con la abuela o con la niñera, por más queridas y cariñosas que sean. Solamente la figura de apego principal tiene esa llave neuroquímica única que desactiva el modo supervivencia y le da al cerebro del bebé el permiso para, finalmente, desmoronarse por completo. Así que veámoslo de otra forma. Este colapso emocional no es para nada una señal de un problema, es todo lo contrario. Es la marca inconfundible, el sello de un apego saludable y seguro. Es un triunfo, no un fracaso. La investigadora Mary Ainsworth lo definió con un concepto precioso: la base segura.
La base segura es esa persona con la que un niño se siente tan, pero tan protegido que tiene el permiso psicológico no solo para salir a explorar el mundo, sino también para sentir sus emociones más grandes y, lo más importante, para venirse abajo. Ainsworth lo demostró con su famosísimo experimento de la situación extraña. Básicamente, observó a bebés durante separaciones y reencuentros muy breves con sus cuidadores. Y lo que encontró fue totalmente en contra de lo que uno esperaría. Resulta que los bebés con el apego más seguro, esos que tenían los cuidadores más sensibles y atentos, eran los que más protestaban y lloraban al reencontrarse. ¿Por qué? Porque el llanto no era una señal de angustia, era una señal de confianza. El bebé estaba comunicando, a su manera: confío tanto en que vas a responder que me atrevo a mostrarte todo lo que me guardé. Y lo más increíble es que cada vez que este ciclo de llanto y consuelo ocurre, no solo se está manejando un mal momento, se está construyendo, literalmente, la arquitectura del cerebro del bebé. La base de su resiliencia y su seguridad futura se crea a través de este poderoso circuito de retroalimentación. De hecho, un estudio japonés de 2015 identificó un circuito de oxitocina. Funciona así: cuando el bebé llora y la persona que lo cuida responde con consuelo, los niveles de oxitocina, la famosa hormona del vínculo, se disparan en los cerebros de ambos. El llanto es la invitación. La respuesta completa el circuito, y con cada vuelta, el vínculo se hace más y más fuerte. Claro, cuando este circuito se rompe muy seguido, pueden aparecer patrones de apego inseguro. Por ejemplo, el ansioso, que llora sin poder calmarse. O uno más sutil, el evitativo. El bebé parece súper tranquilo, pero por dentro su cortisol está altísimo. Simplemente ha aprendido que no vale la pena mostrar lo que necesita. Pero calma, que la perfección es un mito. La investigación de Ed Tronick es un gran alivio, porque demostró que hasta los cuidadores más conectados solo están en sintonía con sus bebés el 30% del tiempo. El otro 70% son desencuentros y reparaciones. Y es ahí, en la reparación, en el volver a conectar después del error, donde de verdad se forja el vínculo. El mensaje central, el que hay que llevarse de todo esto, es el siguiente. Un bebé que se derrumba al vernos, que llora sin filtros en nuestra presencia, está demostrando que su sistema de apego funciona a la perfección. Nos está diciendo a gritos que somos su lugar más seguro del mundo. Por eso, ese llanto en la puerta no es un problema que hay que arreglar, no es una carga que nos echan encima. Es una invitación, quizás la invitación más importante que un ser humano puede hacerle a otro, la de conectar, calmar y reforzar la base de toda su seguridad emocional. La próxima vez que se cruce esa puerta y se escuche ese llanto, ¿qué se va a ver? ¿Un problema que necesita una solución urgente? ¿O la prueba irrefutable de que se está construyendo el vínculo más poderoso de todos? La neurociencia, desde luego, lo tiene clarísimo. Tenemos que hacer un viaje. Vámonos a los años 70, a conocer a una psicóloga, Mary Ainsworth. Ella creó un experimento que de verdad cambió todo lo que sabíamos sobre el apego. Se le conoce como la situación extraña. La idea era genial por lo simple que era. Se ponía a los bebés en una sala y se observaba cómo reaccionaban cuando su cuidador salía y luego volvía a entrar. Pero el momento clave, el que nos importa a nosotros, es justo cuando esa persona especial, su figura de apego, regresa al cuarto. Al principio, casi todo el mundo, incluida la propia Ainsworth, pensaba lo mismo. Daban por hecho que el bebé más sano, el que tenía un apego más seguro, iba a ser el que se quedara tranquilo, el que ni se inmutara. Suena lógico, ¿verdad? Pero aquí es donde la historia da un giro de película. Los resultados fueron todo lo contrario. Los bebés que estaban psicológicamente más sanos, los que tenían los cuidadores más atentos y cariñosos, eran los que armaban el mayor escándalo al verlos regresar, los que se derrumbaban por completo. Y de repente, ese llanto cambió de significado. Ya no era una señal de que algo andaba mal, no, era una declaración de confianza súper sofisticada. El bebé no estaba diciendo, estoy mal, estaba diciendo, por fin llegaste, mi lugar seguro. Ahora sí puedo soltar toda esta tensión que aguanté, porque sé que tú sí puedes con ella. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más fascinante. Porque claro, había otro grupo de bebés, los que parecían como si nada, los que no lloraban cuando su mamá o papá volvía. Los que, según la vieja idea, deberían haber sido los más fuertes.
Entonces, los científicos midieron los niveles de cortisol, que es la principal hormona del estrés, en la saliva de los bebés. Y lo que descubrieron fue impresionante. Los bebés tranquilos, los que no lloraban, tenían el cuerpo inundado con la misma cantidad de cortisol, o incluso más, que los bebés que lloraban a todo pulmón. Su angustia era invisible, estaba por dentro, pero era totalmente real. Es que estos bebés habían aprendido una lección muy peligrosa. Habían aprendido que de nada servía expresar lo que necesitaban, que sus llantos no iban a ser escuchados. Así que para protegerse, simplemente dejaron de mostrar su angustia. Aprendieron a apagar la alarma. Y el punto clave de todo esto es el siguiente. Un bebé que llora libremente con nosotros está demostrando que su sistema de apego funciona a la perfección. En cambio, el bebé que ha aprendido a no llorar nos está diciendo algo muy bajito, algo que tenemos que esforzarnos mucho por escuchar. Ok, vamos a dejar la ciencia un momento. Hablemos de la vida real, de lo que significa esto para nosotros, parados en la puerta al final de un día larguísimo y agotador. Porque es muy fácil hablar de cortisol, pero es increíblemente difícil escuchar ese llanto y no sentir que estamos haciendo algo mal. Lo primerito que tenemos que cambiarnos en la cabeza es esto. Ese llanto no es un reclamo. No significa lo hiciste mal, te fuiste. Todo lo contrario. Es una confirmación de nuestro éxito. Confirma que somos la persona que su cerebro eligió como su base segura. Piénsalo, el bebé puede pasarse todo el día aguantando, regulándose, manejando el estrés como puede. Pero en cuanto nos ve, su sistema nervioso recibe una señal clarísima. Llegó mi escudo, ya no tengo que aguantar más. Somos su hogar neurológico, el único lugar en todo el universo donde se sienten con la seguridad suficiente para simplemente romperse en pedazos. Y esta es la pequeña frase que lo cambia todo. No es un reproche por la ausencia, es un alivio por la presencia. Es soltar toda esa tensión acumulada que solo se puede liberar cuando su ancla, su base segura, está de vuelta. Y lo más extraordinario es lo que pasa a nivel químico. Cada vez que respondemos a ese llanto, con un abrazo, con una mirada, con palabras de calma, tanto el cerebro del bebé como el nuestro se llenan de oxitocina, la famosa hormona del vínculo. Es como un círculo perfecto. El llanto lo empieza, nuestra respuesta lo cierra y fortalece la conexión para la próxima vez. Cada vez que cerramos ese círculo, no estamos solo calmando un berrinche, estamos, literalmente, construyendo la arquitectura de la seguridad en el cerebro de nuestro hijo o hija. Le estamos enseñando, a un nivel súper profundo, que el mundo es un lugar seguro, que sus emociones se pueden manejar y que siempre va a haber alguien para ayudarle. Así que la meta no es tener un bebé que nunca llore. La meta es que el bebé sepa, pero que lo sepa sin dudarlo ni un segundo, que cuando llore, ahí vamos a estar. Ser constantes en la respuesta, eso es lo que construye un apego seguro para toda la vida. Muy bien, ya resolvimos el misterio del llanto en la puerta. Pero, ¿qué pasa con otros comportamientos que de plano no entendemos y nos sacan de quicio? Hablemos de ese momento. El bebé está en su sillita. Nos mira, pero nos mira fijo a los ojos, con una calma que desespera, y de repente, ¡zas!, deja caer el brócoli al suelo. Lo recogemos, nos vuelve a mirar y ¡zas!, otra vez. Y otra vez. En ese momento, es casi imposible no pensar que nos está midiendo, que es una lucha de poder, un desafío a nuestra autoridad. O peor, que simplemente le divierte vernos perder la paciencia. La respuesta a todas esas preguntas es un rotundo y gigantesco no. La verdadera razón no tiene nada que ver con nosotros. Tiene que ver con una de las tareas más complejas y asombrosas que un cerebro humano puede llegar a hacer. Hay que recordarlo siempre. No es un desafío. Lo que están haciendo es infinitamente más fascinante. Están calibrando el motor de la física de la realidad. Son como pequeños científicos en su laboratorio, aprendiendo sobre la gravedad, sobre causa y efecto. Y si quieren entender el increíble proceso que hay detrás de todo ese desastre en el suelo, hagan clic aquí. Les garantizo que nunca más van a volver a ver un berrinche de la misma manera.